secas las ramas de árboles, pero esos días mirando fuera, todos los lugares están llenos de primavera y están florecidas, forsythias coreanas y azaleas. Parecía que en el invierno como si todos hubieran muerto, pero al pasar el invierno ha venido la primavera, que está llena de vida, de resurrección, y para nosotros también tenemos la esperanza de resurrección. Desde hace 2000 años, el Hijo de Dios, Jesús, vino encarnado, murió como hombre y resucitó. Por eso podemos tener la esperanza de que nosotros también, que creemos en Jesús, resucitaremos. Además, por la muerte y la resurrección de Jesús, ya somos hechas nuevas criaturas. Cuando Jesús murió en la cruz, morimos juntamente con Jesús, y al resucitar Jesús, también resucitamos juntamente con Él y somos hechas nuevas criaturas en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre fue creado a la semejanza y a la imagen de Dios, así que el hombre fue creado como rey que gobierna todos los seres vivientes que Dios creó, así está escrito, Génesis 1:27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo que antes de que Adán pecara como un rey, vivía gobernando y dominando el mundo tridimensional, pero al rebelarse contra Dios, el Creador, perdió la autoridad de gobernar la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Por lo que por el pecado del hombre, la tierra que le parecía buena a Dios quedó maldita. Por eso hoy la vida del hombre está llena de espinos y cardos. Entre los matrimonios, los padres e hijos, entre los hermanos producen espinos y cardos, y en el negocio y en el lugar del trabajo también producen espinos y cardos. Cuantas veces que quitaran, se vuelven a producir espinos y cardos en esa tierra maldita. Llegaron a vivir. Dios le dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán fue creado que viviera juntamente con Dios en el huerto de Edén, pero pecó, que había sido hecho enfermo y al final hecho seres que iban a la muerte y a la destrucción eterna. Por lo que para la vida del hombre que se había alejado de Dios solamente queda nomás desesperanza absoluta. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta desesperanza absoluta? Algunos dicen que buena obra puedes ir a un buen lugar después de la muerte, pero está equivocado. La paga del pecado es la muerte. Por la obra humana no puede ser salvo. Hermanos, el único camino para ser salvo el hombre es Jesús. Cuando la humanidad estaba en la desesperanza absoluta, Jesús vino y murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. A través de su muerte y de su resurrección nos ha hecho el camino de salvación para nosotros. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En Adán nosotros murimos, nosotros fuimos abandonados en Adán, pero el último Adán, Jesús, lo llevó todo el pecado, toda la muerte y murió en la cruz en lugar nuestro. Por eso la muerte de Jesús es mi muerte, la resurrección de Jesús es mi resurrección. Lo debemos saber. Cuando morimos juntamente con Jesús en la cruz, morimos juntamente con Jesús, con Él, y resucitamos. Y resucitando con Él juntamente, llegamos a ser nueva criatura. Jesús en la cruz pagó todas las deudas por nosotros. Entonces, entrando en Cristo, llegamos a ser todos nueva criatura.
persona justificada, santificada, sanada, que tenga la bendición de Abraham, que tenga la vida eterna. Así seremos prosperados en todas las cosas que tengamos, así como prospera nuestra alma. Hermanos, nosotros creyendo en Jesús, llegamos a ser justificados, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado en Gálatas 2:16. Nadie puede ser justificado por la ley. A pesar de todo esto, podemos estar delante de Dios de nuevo, porque a través de Jesucristo morimos y de nuevo nosotros vivificamos a través de Jesucristo. Entonces, ahora usted y yo podemos acercarnos a Dios con de nuevo en Hebreos 4:16. Nosotros llegamos al reino de la gracia con denuedo por su muerte, por su resurrección. Es la bendición de la que nosotros disfrutamos por Jesús. Nosotros hemos sido perdonados y llegamos a ser personas santas. Mientras vivimos en este mundo, no hay hombre que no tenga transgresión. Pero que dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Creyendo en Jesús, nosotros llegamos a ser personas santas, sin mancha, sin transgresión, sin los delitos. Nos vistió Jesús santidad. Entonces hemos llegado a ser justificado, santificado. Además, nosotros hemos sido sanados, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Después de Adán, el hombre llegó a enfermarse, el espíritu, el corazón, el cuerpo, el lugar del trabajo, la vida, el mundo, la historia, el hogar, sí se enfermaron. Hoy el mundo entero está sufriendo por la epidemia. Entre naciones se enfrentan y así sangres, muertes, odios, iras, envidias, rencores. Así todo está lleno. El mundo está lleno de estas cosas, desde el hogar hasta la sociedad, hasta por toda la nación, que están caminando en espinos y cardos. Donde podemos ser sanados por la moralidad, por la ética, hubiéramos sido sanados. Y este mundo no puede ser enfermado tanto como ahora. Hermanos, el único que nos puede sanar es Jesús. En Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es Dios perfecto. No hay nada desorden, nada enfermedad en Jesús. Solamente tocando su manto, esa orden así perfecto de Cristo fluye en el interior de nuestro cuerpo. Si nosotros vamos cerca de Jesús, todo se cambia y Jesús es nuestro sanador. Que sea espiritual, la enfermedad del corazón, de moral, del hogar, que todo tipo de enfermedad pueden ser sanados. En 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así la bendición y la prosperidad también lo tenemos en Cristo Jesús. Aunque tengamos la aflicción, la tribulación en nuestra vida, así confiando en Jesús, todas las cosas ayudarán a bien. Como Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera. Si nosotros tenemos
a Jesús, al Señor en todo, lo malo será lo bueno, lo bueno será lo mejor. Entonces, que debemos vivir siempre dando gracias, porque sabiendo que la bendición y la prosperidad nos han sido entregadas. Y también el Señor nos ha hecho que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no quedaremos dormidos, sino cuando venga de nuevo Cristo, nosotros viviremos, nos levantaremos con Él, así nosotros viviremos eternamente. Mientras vivimos este mundo, siempre debemos vivir mirando a Jesús, quien murió en la cruz y resucitó. Tercero, el regalo que nos dio Jesús es el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús resucitó y ascendió y está sentado a la derecha del trono de Dios, y además también nos derramó al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y a través del cual que ha venido en nosotros Jesús. Nuestro corazón es el templo donde mora el Espíritu Santo. Así que hoy el Señor está en mí y en usted y yo en Jesús. Aunque no podemos tocar a Jesús con nuestras manos, es invisible, pero a través del Espíritu Santo está con nosotros. Por eso, para vivir juntamente con el Señor que resucitó, debemos reconocer al Espíritu Santo, darle bienvenida y aceptarle y confiar en Él. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestro pensamiento, sueño, fe, palabra. Entonces lo debemos usar bien. Así debemos, haciendo el Espíritu Santo que ha venido en nosotros, obrará y nos traerá cambio sorprendente a nuestra vida. Hermanos, soñar, pensar, creer, hablar es muy importante. Nos entregó el quíntuple evangelio, ese es el regalo más sorprendente. La espiritualidad de la cuarta dimensión nos hace disfrutar de ese regalo. Yo fui justificado, yo fui santificado, yo fui sanado, yo tengo la prosperidad, la bendición, yo tengo la resurrección, la vida eterna. Lo debemos soñar, creer y lo debemos confesar. Entonces el Espíritu Santo traerá nuevos cambios a su vida. Cuando ministraba la iglesia de Toldo en Dejodong y nos mudamos a Sodemon, y pasaron los 4 meses cuando fue terminada la obra de construcción del edificio de avivamiento de la iglesia, la cual tenía 1,500 asientos. En el primer día de inauguración, muchos vinieron para felicitarnos. En esa misma noche, en el culto, aún vinieron más y la iglesia se llenaba de gentes. En esa conferencia, los que no podían caminar llegaron a andar y ocurrieron muchos milagros de Dios por este gozo. Pero este gozo no prolongó. Cuando estaba dirigiendo el primer culto en el primer domingo, como no había muchos miembros, me sentí muy gigante el volumen de los 1,500 asientos. Les recomendé a la congregación que se sentaran adelante, y atrás había muchos asientos vacíos que parecían vacía la iglesia entera. Además, abuelos o personas sin hogar que estaban en medio del culto dormían. Viendo esa imagen me desanimé. Desde aquel entonces hice folletos para evangelizar en las calles, invité a unos pastores célebres para celebrar conferencia de avivamiento, pero aún la iglesia no se avivaba, así que ya estaba cansando poco a poco. Y un día invité al pastor Tommy Lee y a su hijo para tener un culto de avivamiento, y en el último día el hijo del pastor me dijo: pastor, soñé de usted. Había multitud de personas quienes
estaban esperando a quien pudiera liderarles. Y después, un tiempo, el pastor Cho, usted salió y se puso adelante de ellos y todo con mucho gozo le seguían a usted como usted les guiaba. En futuro parece que usted lideraría miles y millones de ovejas, así me lo dijo. Después que se había ido él, arrodillado empecé a orar: Dios, no hay nada que pueda hacer por mi propia fuerza. Ahora voy a vivir solo confiando en ti, Señor. Tú, Dios mismo, diriges directamente esta iglesia. Solo te voy a seguir obedeciéndote. Y mientras oraba así, de repente, desde el cielo, Dios me dijo en mi corazón: tú guiarás a miles y millones de ovejas. Así que siempre soñando lo que dijo Dios en mi corazón, dependí de Él todo el día orando, pero no se cambió la situación inmediatamente, sino habían todavía muchos asientos y cada vez lo veía en el púlpito, me afligían y me dije: mejor voy a predicar con los ojos cerrados. Pero creí en Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen, y dibujo en mi corazón la congregación que pronto va a llenar la capilla. Y en mi corazón, aleluya, les doy bienvenida a los que han llenado ese templo. Ahora muchos han venido que faltan sillas. Por favor, aunque estén incómodos, pido su entendimiento. Así lo dije en mi corazón y prediqué hasta que todo mi cuerpo se moje de sudor. Entonces sucedieron cosas sorprendentes. Cada semana se registraron los nuevos convertidos, entre 20 y 30 personas, y en un año llegamos a tener 2,000 miembros. Hermano, Dios en quien creemos es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que creyendo en Dios debemos soñar con sueños y esperamos las cosas que no son como si fuesen. Creemos en ello y oramos por ello. Dios obrará y hará según esa fe que tenemos. Luego, la palabra de los labios es importante. En Números 14:28, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, hermanos, durante el día, aunque hay cosas que nos hacen enfadar y nos ponen duros, digan así: soy nueva criatura, fui perdonado y justificado, soy sanado y sano. Tengo la bendición y la prosperidad de Abraham. Hermanos, que lo repitan. Mientras la palabra está en mi interior, lo controlo. Pero una vez que sale, la cual gobierna su vida. Por eso será hecho como ustedes han dicho. Decimos diversas cosas sin pensar, pero estas palabras salen y vuelven luego a nosotros siendo energía. Hermanos, por eso debemos cuidarnos de hablar. Como Jesús resucitó, podemos soñar futuro esperanzador a través del pensamiento, del sueño, de la fe y de la palabra. Podemos esperar nuevo futuro. Ya no son ustedes viejos hombres, sino ahora como nueva criatura. Son hombres que viven en medio de la gracia y la bendición de Dios. Lo deben entender y saber, y miren esa imagen para imaginar. Tome foto de esa imagen en su corazón, lo cuelguen y lo miren y crean en eso y digan que yo me he hecho así. Así Dios obrará y sus vidas serán nuevas cada día. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo está en medio de ustedes. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿qué lugar es la iglesia? Jesús, después de haber sido bautizado por el bautista Juan, se abrió el cielo y el Espíritu Santo le vino como la paloma y volvió a su pueblo natal, y en el día de reposo
le entregó la Biblia y Jesús abrió el libro del profeta Isaías y se lo leyó. Él les explicó sobre la iglesia, es su cuerpo, donde vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es la casa del Espíritu Santo. Entonces, los que asistimos a la iglesia, venimos para tener encuentro con Jesús, para tener experiencia del Espíritu Santo. No venimos a un vacío, a un espacio y nos hablamos, tenemos comuniones y nos despedimos. No es así. Jesús así se viste de la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo así mora en la iglesia. ¿Y el Espíritu Santo qué hace en la iglesia? Y Jesús, a través de la Biblia, nos lo explica claramente. La iglesia donde se hacen grandes obras de Dios. El Señor habló qué va a hacer, qué haría en la iglesia. Le ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús estuvo en la iglesia, está en la iglesia para bendecírselo. Aquí los pobres significan pobres materialmente. Desde que Adán pecó y fue echado del Edén, la tierra fue maldecida, el hombre siempre ha vivido sufriendo de la pobreza. Pero Jesús, desde que vino Jesús a la iglesia, da libertad a los santos de la pobreza. Da buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es buena noticia, buenas nuevas? Eliminar la pobreza. Jesús no vino para hacer rituales, ceremonias, no, sino dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, para hacer buenas cosas a los que están sufriendo. Ahora le está susurrando: yo he venido aquí para dar buenas nuevas. Tú estando pobres, necesitados, yo te voy a ayudar. Yo he venido para bendecirte. Entonces, debemos saber que viniendo a la iglesia, Jesús nos enriquece. Si en mi corazón yo no vivo bien, a mí no viva bien, si tengo este tipo de corazón, no lo debemos tener. Porque Jesús nos bendice. Jesús vino a la iglesia para que vivamos bien, vivamos en abundancia. Por eso nuestro corazón siempre debe estar lleno de la abundancia. Yo he sido bendecido. Dios me da pan de día. Yo voy a ser rico para su gloria. Sin vergüenza podemos hablarlo. ¿Por qué? El pueblo israelí, después de haber salido de Egipto,
y llegó al desierto, que más o menos eran 3 millones. A esas personas siempre Dios le dio alimentos de día. No podían así arar, solo ellos tenían montes sin árboles. Durante esos 40 años les alimentó Dios a ellos 3 días al día, 3 veces al día. Que ellos no así cultivaron, sino por maná. Ellos fueron alimentados por 40 años. Entonces Dios sí nos dice que nos va a dar la bendición en la iglesia. ¿Cómo Dios nos va a dar la bendición en la iglesia? ¿Nos va a dar el trabajo, la oficina o el campo? ¿Cómo? Al pueblo israelí, en donde no estaba nada, Dios les alimentó durante 40 días, 40 años. ¿Dios se cambió? Jesús en Galilea, Jesús alimentó a los 5,000 con 2 peces y 5 panes. Y luego también alimentó a los 4,000. El Señor es como todopoderoso. Nosotros así pensamos, sí debemos sembrar y segar y sembrar y segar, pero cuando Dios lo quiere, no importando con eso, Dios se manifiesta con su gloria. Dios, al entrar en Canaán, les dio con la palabra a Abraham: tú tienes que ir a la tierra que te mando. Te haré grandes naciones y te bendeciré en gran manera. Tú eres la bendición. Tú eres masa de bendición. Si te maldice, les maldeciré, y si te bendicen, les bendeciré. Todo el mundo será bendecido por ti. A este anciano que tenía 75 años, le dijo que empiece la vida. Él fue bendecido por la palabra. Entonces, donde quiera que vaya esta palabra, se trae la bendición. Si nosotros creemos en Jesús, el Señor, como vino dar buenas nuevas a los pobres, entonces el Señor nos bendice. Solo escuchando la voz de la bendición nos agrada mucho. Entonces un pueblo cuanto más haya los bendecidos, los bienaventurados, cuyo país es bendecido más y más. Así Corea, como el secreto de vivir bien. ¿Cómo Corea ha crecido tanto? Que aprenda, los países dicen que vamos a aprender de Corea. Lo que así Corea es mejor, no hay muchas cosas que son mejores que ellos. Solo una cosa: si los legisladores se pelean bien en el Congreso, lo que hacen bien. ¿Por qué hacen eso? No sé. Son los representantes de las ciudades y nosotros lo votamos para ellos. Y ellos llegando al Congreso
siempre como esquiar, así corren y se pelean, corren para pelearse. Pero Dios nos dice, creyendo en Jesús, como Dios le habló a Abraham, pregona buenas nuevas, predica buenas nuevas. Entonces, nuestro país, Corea, estamos celebrando la libertad, la emancipación, 70 aniversario de la emancipación. Corea, si llega a tener 1 millón de cristianos, seremos bendecidos este país. Pero ahora no solo 1 millón de cristianos, sino 10 millones de cristianos. Más de 10 millones de cristianos están en Corea. Estas buenas nuevas así siempre se dan a muchos más cristianos. Entonces se bendice más y más. Entonces la congregación debe ser más y más para que el país sea bendecido más y más. Y los que están en el sótano, en el Corea del Norte, así si se suman con los surcoreanos cristianos, así traerán la unificación de los dos países. Por la pelea nunca se podrá lograr la unificación, sino unánimes esos 10 millones de cristianos coreanos esperando el milagro, orando por esta devoción, por la devoción de aquellos cristianos, por la ayuda de Dios, nuestro país será reunificado. No solamente iremos al río de los cielos, sino también va a tener la bendición, y la cual también va a ser compartida, transmitida a otros. Así la sociedad puede ser bendecido y el país también. En 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico. Jesús sí, Él mismo creó el cielo y la tierra. Así 3 años y medio Él obró y fue crucificado y murió en la cruz. Y este rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. El Señor nos susurra: no te preocupes para que seas rico, yo muero, consumado es. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando leemos esta palabra, debe ser cambiado nuestro corazón y nuestra vida. Por mí y por ustedes, Jesús se hizo pobre. Jesús nos bendijo y nos sacia todas las necesidades. Después de haber recibido esta palabra, nuestro sueño debe ser cambiado.
se manifiesta el milagro de maná, el milagro de 2 peces y 5 panes. Tenemos que así tener ese sueño de haber sido bendecido y compartir esta bendición a otros. Si usted tiene autorretrato de ser bendecido, su vida misma será cambiada. Eso es la voluntad de Dios para que usted sea bendecido. No vivir bien no es la voluntad de Dios. Yo tengo que sufrir. Eso es la voluntad de Dios. La gente piensa así. Como quiera piensa ellos la voluntad de Dios. En Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es la voluntad de Dios. Ser bendecido. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos son muy fuertes. Así pasando por los campos y pueden comer a los animales débiles. Tienes mejor vida que los leoncillos, Dios nos dice. Sí, los leoncillos van a tener la necesidad, pero vosotros no vais a tener la necesidad. No os faltará nada. Entonces tenemos que cambiar nuestro autorretrato. ¿Qué lugar es la iglesia? El lugar donde entendemos la bendición de Dios y se cambia nuestro autorretrato y sale como una persona bendecida. No es el lugar de así murmurar y quejarse, sino esperar la bendición de Dios. Jesús nos declaró la bendición y escuchando esta declaración, nuestro pensamiento se debe llenar de la consecuencia de riqueza, de abundancia, y se cambia nuestro retrato teniendo fe, no teniendo miedo. Yo viviré bien, yo he sido bendecido, yo prestaré a muchas naciones, pero no pediré prestado. Es así es la iglesia donde tiene esta toma de decisión. En el mundo, según el reportaje de las Naciones Unidas del 2015, se sufre por el hambre 800 millones de personas. Entre 9, una persona no come bien, especialmente los niños. Cada 5 segundos un niño muere por la desnutrición. Solo conteniendo 300 wones puede tener la nutrición que necesita para un día, pero que no lo tiene y está muriendo. Y el hambre de Corea del Norte es muy grave.
40% está 40% de su población está así sufriendo por el hambre, especialmente entre 2.200.000 niños norcoreanos de la edad de menos de 5 años. 1 billón, como la mitad, sufre por la desnutrición y la enfermedad. Y por la sequía de este año, tiene posibilidad de que esta hambruna de Corea del Norte puede empeorarse. Entonces siempre se lo digo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Eso es la esencia de la voluntad de Dios. Dios nos bendijo y el milagro de 5 panes y 2 peces nos va a seguir. ¿Qué comer, qué beber, qué vestir? No es necesario de preocuparnos por nada de esas cosas. Intenten que crean en Dios y entregue su carga a Dios. En la situación así extrema, ustedes podrán experimentar de Dios y tendrá una experiencia misteriosa. Y segundo, ¿qué lugar es la iglesia? Es el lugar donde se obtiene la libertad a los cautivos. Todos estaban cautivos al pecado. Todos los descendientes de Adán y Eva son cautivos al pecado por su propia fuerza. Aunque se esforzara mucho, no se puede libertados. Y todas las transgresiones, todo el pecado pueden ser perdonados por la cruz, por la sangre preciosa de Jesucristo. No solamente los delitos y el pecado y las malas costumbres pueden ser libertadas por la cruz, por la sangre preciosa de Jesucristo. Que sean pequeños y grandes, pueden ser libertados por la sangre preciosa de Jesucristo. Por fe nos quitamos de la transgresión. Por fe somos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por fe podemos avanzar en Romanos 8. Del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por la ocupación japonesa perdimos nuestro país, nuestra patria, y vivimos como esclavos, pero cuando vino la emancipación, así obtuvimos la independencia, la soberanía, así como por la sangre preciosa de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, en la cruz, todo el pecado y todos los delitos y las malas costumbres pueden ser así cambiados. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces la gracia de la cruz de Jesús y el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, en ello debemos creer, debemos confiar. La gracia más grande para nosotros los que creemos es creer. No por nuestras buenas obras seremos así considerados como así tendremos compasión de Dios. Nosotros merecíamos ser abandonados, muertos
Por la sangre preciosa de Jesucristo hemos sido lavados, como si ninguna vez hubiéramos pecado, ninguna vez. Y llegaremos al reino de los cielos. El diablo nos quiere capturar, de diversas maneras, con malas costumbres, aunque el hombre desarrolla de diversas maneras, pero el diablo siempre nos captura. El juego ilegal de apuestas, el volumen del juego ilegal de apuestas en nuestro país, ¿cuánto será? ¿Saben ustedes? Es como 100 billones de wones. Si lo usamos correctamente, nuestra sociedad será más brillante, clara y avanzaremos más y más, desarrollaremos más y más, seremos desarrollados más y más este país. Así teniendo con la codicia, no trabaja sino hace los juegos de apuestas, hacen apuestas. Y hasta los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias también están así penetrando en esos juegos de apuestas en línea, como 73% de los 2.000 adolescentes estudiantes han tenido la experiencia de tener estas apuestas en línea. Y esas cosas, esas adicciones, no lo puede resolver por la propia fuerza del hombre, sino por la ayuda de Dios. La Iglesia debemos abrir, extender más para abrazar a los adolescentes. Tenemos que solo la fuerza, el poder de ser liberado está en Jesús. Nadie le puede impedir, pero la cruz de Jesús, mirando esta cruz, el poder que sale de la cruz de Dios puede vencer a esas adicciones. Yo saliendo de casa, giro un rincón y en ese callejón que los adolescentes estaban fumando en el invierno y en el verano, en el frío y en el calor. Todos sabemos que no es bueno para la salud. Tiene posibilidad de tener cáncer de pulmón. Tú puedes tenerlo, pero yo no. Así pensando en eso, ellos así fuman y no dejan de fumar. Pero la Biblia nos dice que el poder del Espíritu Santo de Jesús nos libra. Entonces nosotros nos acercándonos a la cruz, Señor, ayúdame a poder dejar de fumar. Entonces Jesús nos dará ese poder, dejando esa codicia. Si nosotros pedimos, francamente, no solamente Jesús nos va a salvar, sino también todas las malas costumbres, todas las transgresiones, todas las adicciones. Tercero, porque venimos a la iglesia para dar vista a los ciegos. Adán y Eva fueron creados a la imagen, a la semejanza de Dios.
y podían tener comunicación, podían conversar con Dios, pero después de haber caído, sus espíritus murieron y no pudieron más comunicar con Dios. Y llegando a casa, a la iglesia, creyendo en Jesús, esos ojos espirituales se abren y en Efesios 1, 17 al 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La grande gracia de Dios lo podemos entender, creer en eso, pedirlo. Entonces, nuestra vida, a través de la iglesia, podemos llevar la vida del reino de los cielos. Y luego, cuando nosotros venimos a la iglesia, la cual pone en libertad a los oprimidos, las enfermedades quitan la libertad en la vida. El Espíritu Santo pone en libertad a los que asisten a la iglesia. Jesús, Dios, odia a las enfermedades. Desde lejos se pide la sanidad. Jesús iba a sanarles. El cristianismo es la religión que sana a los enfermos. La iglesia es donde vienen los enfermos y oran y son sanados. Sí, yo estoy agradecido de que los médicos han trabajado mucho y nos han sanado, pero por el poder del hombre no se puede en ese momento. Venimos a la iglesia, oramos, entonces se manifiestan milagros de Dios. Sí. Algunos entienden mal que no es necesario tener sanidad así de método médico. No, es que el propósito de Dios está en la sanidad. Entonces Dios nos hace que vayamos al hospital, a la clínica para tener método médico. Entonces no se preocupen de las maneras, porque el propósito de Dios está en la sanidad. Entonces les envía al hospital o pone las manos sobre él y que ustedes sean sanados. De cualquier manera que Dios quiere que ustedes sean sanados. En Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos, Dios les sanó, a todos los oprimidos, a todos los enfermos. Esta iglesia es el cuerpo de Jesús.
Si ustedes vienen a la iglesia y a través de la iglesia ustedes oran y tienen experiencia de tener encuentro con Jesús, entonces ustedes van a tener esta experiencia de sanidad. Si a través de la Santa Cena usted tiene experiencia de tener encuentro con Jesús, pueden ser sanados. La voluntad, sanar a los enfermos es la voluntad de Dios. Hurtar, matar y destruir es la voluntad del diablo. Estas obras de la muerte trae el diablo y la bendición se trae el Hijo de Dios, es Jesús. Las enfermedades se traen por el estrés, así dice la Biblia. Si nosotros somos oprimidos, se hace la enfermedad. Si el corazón es oprimido, entonces se enferma el corazón, el cuerpo y el cuerpo. El estrés es más alto. El estrés de los empleados coreanos de los países de OCDE es más alto porque la competición es muy alta en nuestro país. En la adolescencia, por la competencia excesiva, por el examen de ingreso, en la juventud, por el empleo y en la madurez, por la deuda del hogar, mucho trabajo y inestabilidad de despidos, y en la vejez por la enfermedad y la pobreza. Así sufrimos de estrés. Los coreanos se sufren de este estrés en gran manera, pero Dios viene, si Dios viene así, retira estos estrés, estas opresiones. En la primavera, debajo de la piedra, si vemos una flor amarilla, entonces si quitamos esta piedra, esta flor, esta planta, así se marchita por el estrés. Pero si en la iglesia tenemos encuentro con Jesús, con el Señor, Dios, el Señor quita este estrés y nos llena de gozo, de alegría y de paz. Y podemos levantarnos. Entonces, llegando a la iglesia, podemos entender la gracia de Dios. El propósito final para que nos acercamos a Dios es recibir la salvación. Los mundanos dicen que para la salvación debemos llevar una vida justa, una acción honesta, pero en verdad nadie puede ser salvo por sus acciones. Por eso Jesús vino, sufrió en lugar del hombre y predicó que vino el año de poder ser salvo por fe, por la gracia de Dios. El hombre, después de la era ingenua en donde vivieron Adán y Eva, y vino la era de conciencia, y pasando la de la ley, ahora vivimos en la era de gracia a través de Jesús. En la era ingenua, los hombres vivían ingenuamente,
pero en la era de conciencia no vivieron según la conciencia, y también en la era de la ley no vivieron conforme a la ley. ¿Y cómo podemos vivir según la voluntad de Dios? Y ahora, a través de Jesús, por la era de gracia, por la gracia de Dios, nosotros vivimos salvos. Entonces, ustedes están viviendo en la mejor era. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no que ustedes, no por sus buenas obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo soy mejor que yo miento menos que tú, tengo menos codicia que tú. Sí, yo soy así, menos así, arrogante que tú. Dios no calcula que menos o mejor o más. De todos modos, que sea pequeño, que sea mucho, que sea grande, el pecado es el pecado y la paga del pecado es la muerte. La gracia es la vida eterna a través de la sangre preciosa de Jesucristo. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya vienen así esta gran fiesta de la cosecha de Chuseok, donde nos cambiamos los regalos. Cuando entregamos los regalos, no esperamos de recibir de nuevo, solo así regalarlo. Regalar significa dar gratuitamente. El pastor Kim Jang-han siempre, cada fiesta, me da un regalo. Aunque esté en Estados Unidos o en el extranjero, siempre me da un regalo. Si es gratuito, entonces, pero me da carga cada vez que me da, entonces, pero el regalo de Dios es diferente. Dios nos entregó como regalo, como don, la vida de Jesús. Y solo basta creer, dando gracias. ¿Cómo no estaremos agradecidos? Por fe, por la fe de Cristo, somos salvos. No es por nuestras obras, sino es don de Dios. No debemos gloriarnos. Así creyendo se acerca la salvación. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo es el tiempo aceptable, el día de salvación. ¿Qué lugar es la iglesia? ¿Por qué debe venir a la iglesia? De eso Jesús explicó claramente. La iglesia no es un lugar vacío solo para una reunión, sino es el templo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por lo que Jesús aclaró los puntos que deben saber los que vienen a la iglesia. Jesús es igual que ayer, hoy y para siempre, y está con nosotros, por lo que debemos tener el culto en medio de la historia viva de la iglesia. Jesús es el mismo que ayer, hoy y para siempre. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser perdonados, debemos echar al diablo.
y ser libertados de la maldición, ser bendecidos, bienaventurados, recibir la gracia y tener el reino de los cielos, teniéndolo en nuestro corazón cada día, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, nos limpiamos, nos lavamos de nuestro pecado y esperamos a Dios, a nuestro Señor, anhelamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Sí son invisibles nuestro Padre Dios y Jesús y el Espíritu Santo, pero con su pensamiento, sueño, fe y declaración de la palabra a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión podemos experimentar de los milagros. Hoy también Dios les quiere dar milagros, entonces que reciban milagros por la fe. Inclinen su cabeza, por favor. Entre ustedes todavía están los que no creen en Jesucristo o los que ya han creído pero han caído, pero si quieren volver con arrepentimiento, donde quiera que estén usted, pónganse de pie.